Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Shekina 95.1. Señal con poder. Eres la razón, eres el aire que respiro al Bienvenidos a su programa radial Dios de Impacto, a cargo de la hermana Luz María Barrientos y María Elena Mejía, del Ministerio Mujer a Mujer. Acompáñanos durante los siguientes 60 minutos a través de Shekina 95.1 FM y Shekina TV. Iniciamos. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto de su poder derrotó. Hola, buenas tardes, qué gusto saludarlos nuevamente aquí otro sábado en el programa de Dios de Impacto. Qué gusto saludar a cada uno de ustedes. Hoy vamos a tratar un tema y tenemos una invitada. Mi compañera Luz nuevamente hoy va a estar ausente, ¿no? Ya esperemos que pronto se reintegre y pues donde ande que vea que Dios le bendiga. Tenemos una invitada, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, pero es un honor, la pastora Yolanda de Castro, y trae un temazazo, así que pónganse cómodos para empezar a escuchar parte de la información que Dios tiene para ustedes. Buenas tardes, pastora, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Mari, como te digo cariñosamente, es un honor y una bendición estar hoy frente a este público hermoso que nos va a escuchar, que nos va a sintonizar. Queremos tocar un tema muy sensible, con mucho respeto, con mucho cuidado de no herir sentimientos ni emociones de las personas, porque son cosas que las vivimos a diario y hemos tenido experiencias en familia nuestra, este tipo de temas que es la ansiedad. Estaremos hoy tocando y descubriendo más bien algunos síntomas, porque la gente no sabe identificar lo que es la ansiedad. Así es, sí. Así es, pastora. La ansiedad, pues es que déjeme que las estadísticas dicen que hay mucha gente que sufre ansiedad. Yo creo que 10, 7. Uh-huh. Y déjeme le digo que hay dos tipos de conceptos de ansiedad, pastora. Uh-huh. Una que si usted lo busca en el diccionario o por parte de la psicología, dice que la ansiedad, que la ansiedad de alguna manera en Filipenses 4:6 dice que no te afanes, ¿verdad? Uh-huh. Y si nosotros buscamos parte del significado de afanar, el significado de afanar son de tres partes y viene del hebreo y significa ansiedad, presión y tensión. Así es. Pero si usted lo busca de la manera psicológica, dice que es como que el anhelo de hacer algo. Entonces lo podemos ver desde dos puntos de vista, del psicológico. Ajá, y del espiritual. Pero realmente donde aqueja el pueblo cristiano es en lo espiritual. Uh-huh. Donde la ansiedad significa que usted esté preocupado, que usted tenga temor, que usted tenga intranquilidad, que usted tenga presión, que usted viva por algo que no sucede o que ya sucedió en el pasado o algo que usted teme en el futuro. Adelante, pastor. Así es. Y es que si lo vemos de tipo de religioso, porque yo sé que van a haber personas que no van a una iglesia y que también están sufriendo este tipo de situaciones. Uh-huh. Para la iglesia podría ser un pecado porque es que no estemos afanados. Y la Biblia dice que cuando no hacemos lo bueno se nos cuenta como pecado. Entonces, pero en este caso vamos a empezar viéndolo como un problema emocional que controla la mente, los sentimientos y las emociones en cosas negativas. Entonces, en la iglesia a mí me dicen, no sienta ansiedad o damos ese consejo. Si la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero primero hay que identificar qué es lo que me ha llevado a esto. O sea, ir al pasado, no para quedarnos estacionados ahí, sino para que Dios haga la obra. Dice en Salmo 119, 28-29, dice,
se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Y aparta de mí el camino de mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. ¿Por qué? Porque son sentimientos y emociones que no van a estar estacionados para toda la vida. Son transitorios. O sea, cuando vamos a la palabra es la única que nos puede dar paz para poder salir de la preocupación, salir de la desesperación y de esa angustia. Tú decías, es temor al futuro, pero también preocupación. Y esa preocupación excesiva nos lleva a tener una ansiedad que hay muchos causas. Y es que la raíz del problema es buscar las causas, no solo buscar el diagnóstico, sino buscar qué me provoca a mí esas situaciones amenazantes, las crisis de familia. Hoy, de 10 casas, yo creo que quizás una tenga paz completamente, pero siempre va a haber una familia con un tipo de ansiedad. Alguien, si no es el hijo, es el esposo, la esposa, es alguien cercano a nosotros. Y yo lo he vivido como familia, con personas cerca dentro de mí, y lo ignoré mucho tiempo, María Elena. Lo ignoré, no le di la atención y las cosas se van agravando. Y entonces uno dice, pero ¿cómo si estoy en Dios? ¿Cómo si yo leo la palabra? ¿Cómo? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque hay problemas familiares no resueltos en el corazón. Así es. Hay temores, hay traumas, hay sentimientos insanos, hay corazón no correcto. Y necesitamos ir a esa raíz para salir de ese estrés, que lo mismo nosotros lo creamos en el ambiente, por lo que decimos, por lo que pensamos. Y la ansiedad la ansiedad la ansiedad es un enemigo de la persona que es amadora de la palabra y seguidora del Señor, porque le quita paz, le quita fe, inseguridad, le trae inseguridad. Y déjeme le digo que si lo contrario de negro es blanco, así es. Lo contrario de la ansiedad, ¿verdad? Cuando usted tiene ansiedad, entonces usted no tiene fe, porque no está viviendo dentro de la voluntad del Señor, y la ansiedad es un enemigo de la fe. Entonces no puede usted estar viviendo dentro de déjeme le digo que por ejemplo aquí tengo, me dice Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidos nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces quiere decir que el Señor sabía perfectamente que nosotros tenemos ansiedad, y es una emoción que nos crea un sentimiento. Ahora, no todas las emociones, no necesariamente que nosotros tengamos emociones es malo, sino que nosotros emociones negativas. Ajá, las manejamos de una manera imperfecta dentro de la naturaleza que nosotros sí vivimos, y de acuerdo al ambiente donde nos manejamos, porque aún así Dios tiene sus emociones, el Señor propio tiene sus emociones. Alegría, gozo. Exactamente, por ejemplo, hay gente que todo tiene ira, pero la palabra ira, o digamos, por mencionar algo para que se pueda entender, es cuando la persona tiene ira, se enoja, dice y quiere ir en contra de la persona que lo hizo enojar, ¿verdad? Pero cuando el Señor tiene ira, Él lo hace en su perfecta emoción, ¿verdad? Que Él lo que hace es bendita ira, porque con su ira Él corrigió. Él le da justicia a los justos. Sí. Y bendita ira, porque con su ira él defiende mis batallas. Entonces tenemos diferentes puntos de vista en relación a que el humano las emociones las maneja de manera imperfecta de acuerdo a la naturaleza que nosotros tenemos pecaminosa. No son malas las emociones, porque es un puente de sobrevivencia que el Señor ha tenido con nosotros como misericordia, pero sí tenemos que sanar nuestras emociones. El alma se tiene que renovar y las emociones se tienen que sanar. Y una de esas emociones, pues, es la ansiedad. Sí. Esto es muy importante para las personas que viven un proceso de ansiedad, o que no saben que están viviendo un proceso de ansiedad porque desconocen los síntomas. Entonces, tú no le puedes decir a alguien, ora por lo que te está pasando, si realmente no sabe lo que le está pasando. Así es. ¿Verdad? Porque hay cosas que entraron hasta por un
ahora que vengo saliendo yo de este proceso con mi esposo, en factores médicos, en situaciones de dictamen médicos que te dicen, y es un momento que la ansiedad empieza a controlarte todo aquello. Cuando te dicen una palabra que es de muerte, inmediatamente vienen pensamientos negativos. Decía mi esposo, me llegaban 1000 por 1000. O sea, un hombre de fe, un pastor y todo. Pero esas situaciones hay que aprender a conocerlas cuando llegan, pero también reconocer que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Así Y que es. todos esos, por eso dice aquí, en tu misericordia concédeme tu ley, y escogí el camino de la verdad. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere apartarnos siempre del camino de la verdad y nos va a mostrar un camino de mentira. No es que no existe la ansiedad, sí existe. El problema es que sí se puede ir. Esas son las soluciones, que así como vino, así se tendrá que ir. Así es. El médico dice, el proceso de ansiedad te dura de 10 a 15 minutos. Te viene una crisis de ansiedad, no vas a estar las 24 horas con eso. Pero nosotros cuando hay temor lo llamamos y estoy ansioso, esto, lo otro. Y es una situación que no logramos controlar. Entonces la persona no puede orar, porque dice que una persona normal tiene 18,000 palabras negativas. Imagínate con una ansiedad, es el doble. Se multiplica. Porque todo lo ve oscuro, todo lo ve negro, todo lo ve mal. Le digas lo que le digas, todo va a estar mal. Y es un proceso de ansiedad. Y uno de los síntomas, Mari, que yo estaba con las experiencias que he tenido a través de las consejerías, de lo que he vivido con la familia, es que mucho de eso, la gente está cansada físicamente y espiritualmente agotada. Hay un cansancio crónico. No tiene deseos de bañarse, no tiene deseos de hacer nada. Hoy por eso vemos tantos jóvenes cansados de hacer nada. Y nos juzgamos y lo señalamos, pero hay un grado de ansiedad. Así es. Muchas cosas que viven los jóvenes en la familia, y con esto no estoy diciendo que solo los jóvenes viven grados de ansiedad. ¿Y qué síntomas podría ser ¿qué síntomas tendría, pastora, la mira, ansiedad? de lo que yo he tenido la experiencia, la persona suda mucho. Okay. La persona tiene pánico a estar en lugares públicos. Okay. La persona tiene latidos cardíacos muy acelerados. Tiene sueño o insomnio o sueño no reparador. ¿Verdad? O duerme mucho o no duerme, o si duerme no siente que descansa. Se muerde las uñas, mueve su pie constantemente. Físicamente, uno ve a una persona y dice, esta persona trae ansiedad, ¿verdad? Okay. Pero uno no lo identifica, lo ves normal. Oiga, pastora, ¿y esos estados de ansiedad tendrían que ver algo con nuestra forma de que nos criaron? Más bien el ambiente. Sí, padres rigurosos, castigos excesivos. Controladores, sí, hemos tenido. Ausentes, sí, porque la falta de cariño, la dureza, la crítica. A veces criticamos, somos muy duros, y eso inmediatamente le viene al pensamiento a la persona que tiene ansiedad y se vuelve a transportar a su pasado. Entonces, algo que yo aprendí, que a una persona que está en una crisis de ansiedad, no se le pregunta cómo estás, se le observa y se le ayuda. Ok, pero no todos tienen esa capacidad, pastora. Sí, porque desconocemos. Yo tuve que aprender muchas cosas. Okay. Más que sabemos que Dios todo lo puede, pero también ir aprendiendo cómo poder renovar y cómo poder ayudar a la persona que está pasando esta crisis. Y las madres a veces no sabemos cómo actuar cuando miramos que nuestros hijos se portan rebeldes, te contestan, tienen una indisciplina invariable. Hoy te aman, mañana no te aman, hoy te gritan, mañana no te gritan. Okay. Porque va de acuerdo a su estado de ánimo. Y entonces estos valores defectuosos tienen que ver mucho con la forma de crianza de la familia. Que tuvo la persona. Ajá, puede ser traumas, cosas que pasaron de abuso y que la gente no lo expresó ni lo dijo. Fueron creciendo pensando controlar estos sentimientos y en un momento que ya no puedes.
Es como cuando tú quieres llenar esta botella de agua, o sea, se va a derramar. Ya no tiene la capacidad. Así somos los seres humanos. Tenemos capacidad dada por Dios de en algún momento pasar una prueba. Fíjate, y Dios dice que no nos permite una prueba que no la podamos resistir. Él siempre va a estar ahí. Pero si hay algo que ya no podemos resistir, ya no vino de Dios. Viene del enemigo para poder llevarnos a la muerte. Porque una persona con sentimientos y síntomas negativos, lo que más piensa no en la esperanza, piensa en la desesperanza. En lo que ella no tuvo, en lo que no logró. No se ve una persona de éxito, no se ve una persona triunfadora. Entonces, está en la iglesia, pero está con un pensamiento negativo. También es importante, por ejemplo, es que hay situaciones de ansiedad que pueden ser efímeros y que en determinado momento pueden ser, entre comillas, sanos. Digamos, situaciones de cuando usted no va a una entrevista de trabajo, pues es normal que tenga un poquito de ansiedad de cómo lo van a recibir, cómo es, si salió. Y una vez que ya usted tiene su entrevista de trabajo, pues ya se disipa, ¿verdad? Pero hay situaciones que no, que siguen, situaciones a lo mejor de miedo, de miedo sobre una situación económica, sobre un trabajo, sobre la relación con su pareja. Entonces hay situaciones que si usted no puede controlar, lo más recomendable que dicen los aspectos es que los deje ir, porque cuando usted está en ansiedad, su capacidad de razonamiento, de resolver, de ese 100% se vuelve un 30%, o sea, se reduce un 70%, porque usted está en preocupación, usted está en tensión, usted está en desánimo, porque es una de las características que tiene, es que está en desánimo. Es decir, que si usted no lo puede controlar, tiene que dejarlo ir, pero nomás dejarlo ir, así como que, me dieron un diagnóstico grave de enfermedad, tal vez de una enfermedad. Perdió un trabajo. Un trabajo o algo, lo tengo que dejar ir, sí lo tiene que dejar ir, pero lo tiene que dejar ir. Como dice la palabra, necesita usted depositar todo aquello en las manos del Señor, porque la palabra dice que no te afanes, ¿verdad? Y que todo deposites en Él. Lo que usted no pueda controlar, no pueda decidir y le genere nerviosismo, le genere tensión, le genere insomnio, le genere falta de apetito, un sueño reparador. Y aparte, déjeme le digo que la gente que tiene esas características también se nota en sus actitudes, es decir, se vuelve una persona no agradable, una persona de mal genio, una persona fea, o sea, de alguna manera usted percibe que la persona no tiene armonía. Así es. Entonces, cuando usted ya no pueda, lejos de que usted quiera controlarlo por medio de sus emociones, pues ni lo va a controlar ni lo va a solucionar. Entonces, lo primero es irse a la voluntad del Señor y decir, bueno, yo no puedo con esto, aquí está. Sí, es que hay muchos factores en el proceso de la ansiedad. Hay una ansiedad, como tú decías, leve, a diario. Sana, porque es parte de nuestra parte naturaleza. de que podamos sentir un sentimiento negativo. O sea, no lo podemos evitar, ¿verdad? Y como dices tú, una ruptura de una relación, una traición de alguien, eso produce un grado de preocupación. Te voy a dar un dicho de mi país, no sé si aquí en México se usa: si el mal tiene remedio, ¿para qué te afliges? Y si no lo tiene, y si lo tiene, pues también. Entonces, nos preocupamos antes sin buscar una respuesta, una solución. Hay cosas que no están dentro de nosotros, pero hay otras sí que somos responsables para tomar. Y es ahí donde nosotros vamos a tratar de identificar qué tipo de ansiedad tenemos. Si estamos en una etapa inicial, una persona que está en una etapa inicial y que no es esta ansiedad leve de la que tenemos todos los días o preocupaciones. Sí, porque le sube la adrenalina. Sí, ¿verdad? Una de estas etapas es que cuando nosotros nos da vergüenza decir lo que estamos sintiendo, o lo negamos, o lo escondemos. Es como la persona que está pasando un proceso de depresión, no lo dice porque tiene miedo que la juzguen, que la señalen, que la condenen. Y se va aislando uno mismo y se va encerrando. Y entonces, al no hacerlo, al no enfrentar eso con alguien, o hablarlo con alguien, o buscar la ayuda de alguien, nosotros nos vamos dejando luchar. Y mira lo que dice en Isaías 41:13, dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios,
quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. O sea, el temor siempre va a venir a nosotros. Como humanos que Como somos. humanos que somos, pero ahí en todo lo que nosotros tenemos, sentimos, Dios lo está viendo y Dios está sabiendo que nosotros somos vulnerables, ¿verdad? Que no somos perfectos, que todas las personas podemos tener un diagnóstico de eso. Por eso te digo, un tema muy sensible y con mucho respeto para personas que lo están viviendo, porque hay gente, ¿de qué vas a tener ansiedad? Hasta eso dañamos a la persona, porque la que lo está viviendo sabe realmente el proceso que vive. No es un proceso fácil. O sea, la ansiedad y la depresión, que es como la hermana gemela, digo yo, porque Pues te es quieres que morir. va la ansiedad y también va la depresión, o Sí, sea, va una y va la otra. sí, va la otra caminando juntas. Entonces tenemos que ver que cuando nosotros no tomamos la responsabilidad, ¿qué va a pasar? Vamos a culpar a otros. Y evitamos nosotros la responsabilidad. Y lo normal es que el hijo le eche la culpa a la mamá al hijo, la mujer, viceversa, ¿verdad? Siempre cuando nosotros no tomamos una responsabilidad vamos a buscar culpables. Entonces yo creo que independientemente de las circunstancias que vivamos, nosotros tenemos que aprender a tener un grado de responsabilidad. Por lo que yo soy, por lo que yo digo, soy responsable de mis acciones, soy responsable de mis palabras y aceptarlas para que haya un cambio. Y tú dijiste algo, renovación de mente. Es que hay que trabajarlo, no solo que orar, no, también hay que trabajarlo. Sacar todos los pensamientos negativos para que las palabras positivas vengan a mí. Si Dios me dice, yo te ayudo, yo no puedo decir, no, Dios no está conmigo, porque es contrario a la palabra, Dios lo está diciendo. Entonces, al buscar personas nosotros culpables, creamos relaciones conflictivas. Ya no te llevas con nadie, te alejas de las demás personas, no aprendes a confiar, no tienes amigos, pero tienes un vacío. Y ese vacío te vuelves exigente. Porque quieres ser perfecta delante de los demás. Y eso también produce ansiedad. Porque no podemos ser perfectas, ¿verdad? Nos vamos a equivocar, pero de los errores vamos a aprender. Que otros se equivoquen, también vamos a aprender de los errores de otros. Hay cosas que se quedan ahí, decir, este es mi depre, como lo dicen ahora, o este es mi angustia, este es mi dolor. No es que nos resignemos, ese no es el objetivo de poder estar hoy en esta tarde. No decir que te resignes, que lo aceptes, sino que busquemos una solución y aceptarlo es buscar ayuda. Tú dijiste, en lo espiritual, sí, tenemos es que la palabra. Hay dos cosas que, por ejemplo, lo podemos ver de las personas que conocen la palabra. Hay una situación que cuando usted llega a la palabra, el Señor trabaja, cuando usted llega a la palabra y usted lo recibe, el Señor trabaja para hacerle una metamorfosis en su espíritu. Él lo trae, como dicen, de muerte a vida y de oscuridad a luz. Pero la mente, que es el alma, usted tiene que hacer una renovación. Y decía una cosa la pastora bien importante, tenemos que tener responsabilidad por lo que nosotros pensamos, porque déjeme le digo lo que nosotros tenemos que trabajar, incluso las personas que conocemos de la palabra, tiene que trabajar usted sus pensamientos, sus emociones, su temperamento, su carácter, el hecho de cómo se conduce, el hecho de las decisiones que usted tiene, quién es, la reacción, la voluntad, sus experiencias. Eso es un paquete que usted como cristiano debe de renovar, porque el Señor trabaja con su espíritu, ¿verdad? Pero déjeme le digo que la cuestión de emociones usted debe de irla renovando. Eso es con ayuda del Señor, pero el trabajo lo tiene que hacer usted. Ahora, si nos vamos a la persona que no conoce del Señor, mucha gente va y pide ayuda a los papás o a los psicólogos, pensando que también son responsabilidad de ellos el hecho de que sientan la ansiedad o la intranquilidad la intranquilidad de lo que va a pasar con su futuro, la intranquilidad de qué va a pasar con la persona que se enfermó, la intranquilidad de si es soltera y no va a tener marido, la intranquilidad de que sus hijos están solos o de que usted es el único, lo que usted quiera. Pero realmente sí usted puede ir a que le den ayuda, pero realmente quien tiene que hacer el trabajo de renovar y sanar
es usted. Sí. Independientemente de que conozca o no conozca al Señor, la chamba es de usted. Mira qué importante, cuando no tenemos el consejo adecuado, y vamos y buscamos una ayuda. Yo no digo que no busque al médico, sí lo puede hacer. Pero el problema es que el médico te va a dar medicamento, tranquilizante, y mientras estés dormida, todo va a estar bien. Pero te vuelves adicto a la pastilla. Y entonces no estás enfrentando un problema, simplemente lo estás como apaciguando, lo estás como tapando. Y tú decías, sobrellevando. Entonces el problema no es del médico, te dio una respuesta. El problema es de donde un pastor va a orar por ti, pero hay que trabajarlo. El problema es de donde un psicólogo, de un terapeuta, sino recibir el consejo adecuado y no acumular esas emociones negativas, sino aprender a enfrentarlas y sacarlas y hablar en voz alta. O sea, valorarnos y saber que tenemos un propósito, que lo vamos a lograr. Que el hecho de que yo ayer haya fracasado o me haya pasado algo no quiere decir que hoy va a ser lo mismo. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. O sea, las de ayer fueron ayer, pero hoy nos puede sorprender Dios. Entonces, tú dijiste una palabra clave hoy. No es tanto que recibas el milagro, sino que veas la misericordia de Dios. Que aún con todos nuestros errores, Dios sigue amándonos y sigue creyendo en nosotros. ¿Que lo vamos a lograr? Lo podemos lograr. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Ahora, por ejemplo, una de las cosas importantes cuando una persona tiene ansiedad es que si usted no se pone listo con esa ansiedad, como que llena su corazón de todo lo que está, entonces usted no la deja avanzar. Si usted es una persona que no conoce al Señor o que no practica ninguna religión o lo que usted guste y mande, de alguna manera, aunque usted tenga ansiedad, usted no avanza en su mundo, porque todo es un caos, todo es un no control, ni un progreso, ni un seguimiento. Y si usted sí conoce la palabra, también no la deja avanzar ni en lo natural ni en lo espiritual, porque se vuelve como un corazón que está cautivo por preocupaciones y preocupaciones y preocupaciones. Y la ansiedad meramente es estar intranquilo por algo que usted no puede controlar. Así es. Así de sencillo. Sí. Nos afanamos por lo que vamos a comer, hasta por eso, fíjate. Estamos pensando por el calor, estamos pensando por el frío, nos adelantamos como hasta el frío. Y todo eso va provocando crisis en nosotros. Salmo 18:3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Hay enemigos espirituales que no nos vemos, que no los vemos, pero estamos atrapados ahí. Por eso que tenemos que aprender a hablar en voz alta y vernos como a un espejo, ¿verdad? Y viendo a esa persona, que una persona con una inteligencia emocional se va a ver que los pensamientos negativos le van a producir enfermedades, le van a producir dolor, le van a producir inseguridades. No vas a ser una persona feliz. Entonces, en esa etapa inicial que nosotros estamos viendo en una persona o que estamos pasando, tenemos que aprender a relajarnos y a enfrentar esos temores. Tenemos temor hasta vernos en el espejo. Sí, así es. ¿Sí? Y cuando enfrentamos esos temores que son irracionales, no todo el tiempo van a estar ahí, no tienen razón. Y dice, qué bonita soy. Mírame la cara. Hoy decía un pastor, mírate la cara que tienes. O sea, tú no eres culpable de la cara que tienes, pero sí eres responsable de la cara que pones. Dele. Ajá. Ya es diferente. Ajá, ¿verdad? Porque todos tenemos un rostro diferente, facciones diferentes, pero ¿qué reacción tenemos a esos factores que tenemos alrededor nuestro? Eso nos convierte a nosotros que podemos recuperar la confianza en nosotros mismos, y es muy importante que si tú crees, vas a lograrlo. A veces con la ayuda suya, con la oración, no. Tú debes de creerlo que puedes salir de esa condición. Como dice, tener esperanza, porque la ansiedad te quita la esperanza. Entonces hay que sacar. Yo tuve un familiar muy cerca, María Elena, en un proceso casi de muerte. Y cuando yo tuve que hacer lo espiritual, también tuvimos que buscar a un terapeuta. Y el terapeuta le dice, mira, solo tienes que inhalar y decir, recibo paz
y echó fuera el temor. Yo digo lo que está en la Biblia. Fíjese que hay una cosa bien curiosa, pastora. Usted ahorita está diciendo que le quita la esperanza. Ajá. Entonces volvemos a lo mismo que platicamos al inicio. Lo contrario de la ansiedad es la fe. Ajá. Y la fe es falta de esperanza. Ahora, déjeme le digo que ahorita hablando sobre el tema de la pastora, cuando usted va con un psicólogo es para que usted trabaje todas las emociones que usted tiene. No quiere decir que el psicólogo sea malo, pero el psicólogo no antepone la Biblia. O que Primero estés la loco, Biblia, no. O que estés loco. No antepone la Biblia es primero y luego Claro. la psicología. Pero déjeme le digo que cuando usted habla de psicología, la palabra psico quiere decir alma y logía quiere decir estudio, entonces es estudio del alma, de Ajá. lo que ya mencionamos que era pensamientos, emociones, su intelecto, temperamento, personalidad, etcétera. Entonces, es bien curioso porque voy a esto, a que los psicólogos estudian el alma y hay ocasiones en que no conocen de la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros que sí conocemos de la palabra, por qué no estudiamos el alma? Si el alma es un concepto bíblico, porque estamos formados por tres cosas, ¿verdad? Sí. Lo que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, de acuerdo a lo que decía la pastora, ¿cómo es posible que el médico especialista le decía, echa fuera temor? Pues porque la palabra aquí dice, incluso en primera de Pedro 5:7 dice, echar toda ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. O sea, echar toda ansiedad. ¿Y qué estamos diciendo que era ansiedad? Etimológicamente, pues son tres palabras, temor, preocupación y tensión. Ajá, ajá. Y es que te voy a decir algo, con respeto de los ministros de Dios, no todas las personas somos iguales, no todas las personas pensamos iguales, entonces no podemos generalizar que la persona solo por ir a la iglesia va a cambiar. Porque viene un trasfondo, una historia desde su niñez que nadie le ha ayudado. Y llega a la iglesia y no encuentra tampoco quién le encuentre, cómo reencontrarse ella misma y cómo sanar esas heridas. Tiene que ser conducida. Entonces nosotros también los pastores tenemos que quitarnos ese paradigma porque no todos conocemos en este proceso del alma, de los sentimientos y de las emociones. Entonces tenemos que ir siempre a los especialistas, a los profesionales que nos puedan conducir y nos puedan ayudar en el caso de que no sabe un pastor o un guía espiritual cómo guiarlo, ¿verdad? Pero en el caso de los psicólogos también tiene que ir la palabra de Dios porque dice la Biblia que separados de él nada podemos hacer. Así es. O sea, no es el psicólogo, es la palabra y el conocimiento a través de esa palabra que nos va a llevar a un nivel de transformación. Y hoy mucha gente en la iglesia no es ni renovada en su mente, ni mucho menos transformada. Nosotros tenemos que trabajar como iglesia a que seamos una iglesia transformadora a la imagen de Cristo. Y esa imagen tiene que ir apareciendo en nosotros los frutos. ¿Por qué vamos a ser reconocidos el día que Dios nos llame? Por los frutos. Fíjese que hablando de los frutos, pastora, hay una cosa que la mayoría de la gente piensa, que los frutos del Espíritu usted los tiene que manifestar en gente que no es de su casa. Ajá. ¿Verdad? Por ejemplo, ahorita que anda muy de moda la cuestión con Venezuela, o a lo mejor usted puede tener el fruto de la compasión cuando ve usted un venezolano y le ayuda porque está en necesidad. Sí. Pero realmente los frutos del Espíritu usted los debe de poner en práctica diario y los debe de poner en práctica primeramente en su casa, con su gente. Con su gente. Usted debe tenerle amor, paciencia, debe de ser inteligente, debe ser sabia. Y otra de las cosas donde usted tiene que practicarlo es en su comunidad cristiana, es decir, donde usted se congrega, porque ahorita una de las cosas que mucha gente piensa es que sabemos que los dones el Espíritu los da de acuerdo a como Él lo desea, Sí. pero yo los puedo practicar cuando alguien esté en necesidad, le voy a dar mi amor y mi compasión. No, cuando usted vea en algo necesidad es porque usted ya tiene una habilidad en los dones del Espíritu y Dios le va a dar discernimiento inteligentemente cómo es que la tiene que ayudar, pero realmente donde usted tiene que desempeñar su práctica es en su casa y en su comunidad. Claro. Por eso, mire, hay ocasiones en que dice usted, bueno, hay pastores que no saben, no,
porque le echan toda la responsabilidad a la palabra, y la palabra sí tiene su responsabilidad porque es palabra viva, pero también nosotros como seres humanos tenemos una responsabilidad, porque entonces si realmente toda la responsabilidad fuera del Señor, entonces porque el Señor nos dice que oremos, porque nos dice el Señor que estemos en contacto con Él, porque nos dice y nos marca las pautas que tenemos nosotros que hacer. Velad y orad, dice. Ajá, exactamente. Sí, tenemos que estar, porque dice que el enemigo anda como león rugiente, entonces a veces no llega el enemigo, pero dice que Él nos libra del enemigo, pero como no lo conocemos, ni vemos cómo va a llegar. A mí me pasó algo ahora en el hospital. Estaba un señor, te comentaba yo, despidiéndose de su niño porque ya se estaba muriendo, según él. Ay. Y le dije yo, mire, Cristo nuestra esperanza en gloria. Tú no te vas a ir el día que el médico te dice, ni te vas a ir el día que tú quieras, te vas a ir el día que Dios tiene marcado para tu vida. Abre tu corazón porque Él es el camino, Él es la verdad. O sea, quito toda mentira que te está diciendo que te vas a morir. Y empecé a aplicar la palabra sobre su vida. Y empezó el hombre a entregar su vida al Señor. Mire, mi sorpresa es que cuando ya salió del médico hasta diciéndome adiós, contento, lleno de gozo. Agradecido. Agradecido, como una palabra te puede matar, pero una palabra te puede levantar. Te dicen, te vas a morir y tú la crees. Y ya todos vamos a morirnos en algún momento, ¿verdad? Pero tenemos que confiar y esperar en Dios. Que sea Dios, como tú decías, aplicando lo aprendido. Lo aprendemos para aplicarlo, si no, entonces... Cuando usted lo practica y lo practica y lo practica, Claro. la práctica se hace habilidoso, Sí. y luego después se hace asertivo, y luego después se hace sabio para hacer las cosas, pero usted lo tiene que practicar para que esa práctica madure. Sí. Ahora, los radioescuchas, sí es importante que nos gustaría que se entendiera, es que la ansiedad y la depresión es una plaga que conozca, usted no conozca, practique lo que usted practique, usted es una plaga que está a nivel mundial, por decirlo así. Así es. Digamos que es la moda, y si lo vemos bíblicamente, el enemigo sabe, ¿verdad?, que la tristeza es la ausencia de la comunicación con Dios, que la ansiedad es la ausencia de la fe. Entonces, si algo conoce el enemigo es perfectamente la palabra. Entonces, él sabe de qué manera poner estrategias para que usted no sane la ansiedad, no sane la depresión, porque ese es como que el estado en que usted baja sus defensas y su capacidad para resolver. Mire, los neurólogos dicen que en esta parte de aquí se le llama zona frontal o corteza frontal, y esta parte de aquí es donde está, le llaman los neurólogos zona frontal, y es la zona que nos permite lo lógico, lo correcto, la zona pensante, y cuando usted está en ansiedad, esta partecita de aquí baja su nivel, y obviamente, pues que no la activa. Claro, claro. Y si somos mujeres, con mucha más razón, porque dice también, ¿verdad?, que nosotros tenemos dos hemisferios. Pensamos al mismo tiempo muchas cosas. Y la mujer tiene la oportunidad de, así como piensa, así puede hablar. El varón tiene su poquito de desventaja, porque él es más callado, no busca ayuda. Pero independientemente del sexo que seas, Dios promete estar con nosotros, nunca abandonarnos. Si su palabra dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Las crisis te llegan a pensar que todo termina, pero cuando tenemos la fe y la confianza en Dios, como te digo, buscando la ayuda de los profesionales y buscando ver a lo tuyo en amor, en paciencia. Yo le pude decir a alguien, oro por ti, y verdad, y puedo orar, pero cuando ella llega en tu casa, te toca en tu casa, tú lo empiezas a ver diferente. Tú empiezas a despertar eso que traes dentro, que quizás está dormido y no lo activamos, y es necesario que nosotros podamos activar. ¿Cómo lo activamos? Juntándonos con personas que están pensando o están en la misma sintonía, ¿verdad? Okay. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Tú no puedes unirte con una persona que por tu depre, es que pensamos lo mismo, nos ha pasado lo mismo. Se da eso en las relaciones, que la gente identifica esas emociones negativas y no te conducen a nada bien, sino empeoran las cosas. Entonces hay que buscar una persona que nos dé ánimo, que nos dé fuerza, buscar la ayuda de Dios. En Salmo 94, 19 dice,
En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. Este es el deseo de Dios, alegrar nuestras almas, que no esté triste. Una tristeza permanente no viene de Dios. Ahora, fíjese, hablando de tristeza, pues es que tristeza, digamos que es la ausencia de, Sí, de Dios. de Dios. Pero mire, por ejemplo, en Filipenses dice, entrar en oración con ayuno, con ruego y acción de gracias. Fíjese que para la cuestión, digamos que como un tipo de medicina espiritual, podríamos decir lo que dice Filipenses 4:6. Cuando usted entre en la presencia del Señor y usted busca la palabra, entonces su espíritu sujeta al alma. Entonces quiere decir que si usted alimenta su espíritu, va a sujetar el alma y sujeta el cuerpo. En cambio, si usted le da entrada a todas las emociones y los pensamientos, lo que va a hacer es que el alma va a dejar al espíritu de lado, ¿verdad? Entonces aquí lo que dice es que lo que yo le puedo sugerir es de manera que su espíritu va a sujetar el alma y sujeta el cuerpo. Algo estoy oyendo. Bueno, entonces, ¿a qué voy? Aquí yo le puedo dar 3 recomendaciones como medicina. En la mañana yo le recomiendo que si Pedro dice, ¿verdad? Que primero Pedro dice que eche toda su ansiedad. Entonces yo le recomiendo una cosa. Todos los días, antes de salir, en cuanto usted se levante, ore de una manera saludable, es decir, póngase en contacto con Dios para que usted empiece a poner con Dios todas sus cargas. En la tarde, ¿verdad? Como es una zona de conflicto, a lo mejor tiene problemas, a lo mejor alguna situación no deseada, ore también para que al Señor, ahora sí que con oración, con ruego y gracias, es decir, usted ore por lo que esté pasando o por la tarde que está teniendo, ruegue si hay una situación que no le es favorable y aparte de gracias. Y al final en la noche también agarre un tiempo de oración para que dé las gracias por el día, pero sobre todo que perdone si hay alguna ofensa y a usted, que perdone si una ofensa le dieron a usted y usted, ¿verdad? Y que lo perdonen a usted si usted ofendió. Si usted hace eso de manera, digamos, continuamente, le aseguro que su espíritu va a empezarse a llenarse de la presencia de Dios y esa ansiedad va a ser sujeta por el espíritu, porque el espíritu sujeta al alma. Sí, sí. El problema es que cuando la persona está en ansiedad, quiere controlar todo y se siente presionado, se exige. Y en este proceso hay que aprender a tener una evolución normal, dejar que el río de Dios, que su palabra, vaya en nosotros recuperando esa esperanza. ¿Cómo? Haciéndolo para tener paz, orando, echando nuestra ansiedad. Dice en Salmo 8:4, en paz me acuesto y en paz me levanto, ¿verdad? O sea, como Dios pensó siempre que nosotros podríamos tener esos pensamientos malos, negativos, que no nos dejaran dormir. Entonces, la confianza está en Dios. Puesta en Él, en paz me acuesto y en paz me levanto, y me va a volver una persona optimista el siguiente día. Voy a poder vivir. Esas cargas ya no las tiene usted. Claro. Ya el Señor se encargó de ellas. Sí. Sí. Yo creo que cada una de las personas sabemos cómo nos sentimos, cómo estamos, cómo nos vemos. Hay que vernos libres. Y sí sabemos, pastora, porque por ejemplo dice cada una así, porque hay ocasiones en que usted la saluda y ¿cómo estás? Y usted le dice mal. Bien. Otros dicen mal. Dice bien, pero usted piensa, no estoy bien. Sí. ¿Cómo estás? Pues que bendecido en victoria. Y usted, ok, pues le salió. Sí. Pero usted automáticamente, cuando usted acaba de decir esa palabra, dice, no es cierto, ni bendecido ni en victoria. Pero en otra también dice, ¿cómo estás? Mal. Ajá, exacto. Pero por dentro dice, pero si estás bien. Tienes salud, tienes vida, tienes esperanza, tienes fe, Dios está contigo. O sea, ¿cómo estamos muy ligeros para hablar? Y tenemos porque la ansiedad no identifica. Claro, porque eso nos lleva a hablar y hablar y hablar y no estamos conscientes de lo que estamos hablando. Por eso que es necesario ir delante de la presencia de Dios, tener esa pausa, decirle cómo estoy, cómo me siento, cómo tú me ves, cómo yo quiero verme, cómo tú te ves. O sea, un espejo, ¿cómo te vas a ver? Ay, qué fea soy. Ay, no me gusta. Ay, no, nadie me quiere. Ay, no. Y empezamos a pensar tantas cosas que las creemos. También tenemos que ser prudentes con lo que nosotros convivimos,
Por ejemplo, sugerencias, ¿verdad? Si usted está en depresión o ansiedad, no se junte con gente Que la va a llevar a algo que siempre peor. está llevando, no se junte con gente que constantemente piensa que vive en derrota, que todo le va mal, que se enferma de todo, que no le ha pasado nada, no ve nada. O sea, con esa gente, aléjese. Si usted no tenga temas, por ejemplo, si usted ve redes sociales, no entre en programas de suicidios, no entre en programas de todo lo malo, porque usted tiene que pensar que el cielo no está en bancarrota, el Señor sigue Así sentado es. en su trono, nada más está esperando a que usted vaya. Sí. O películas de terror. Películas de terror, Sí. o sea, si usted no hace también por generar un ambiente diferente, pues entonces, ahora sí que como dice, Claro. pues tú solito Sí. te lo estás buscando. Tenemos que trabajar, ese es un proceso de mantenimiento, cómo mantenernos sanos y libres. Tenemos que, ¿cómo se llama? Cuidar nuestro entorno. La plenitud existe y está al alcance de todos. Pastora, y es Cristo. tenemos 10 minutos, quiere empezar a leer porque pues así nos puede, Sí. y no sabemos si alguien viene en 10 minutos, no sabemos si muy probable sigue alguien más. Sí, Pero- tenemos peticiones. A ver, ¿quiere leer usted, pastora, o yo? Usted dígame. Sí. Dice Ángela Cantú, buenas tardes, hermana. Dios les bendiga. Podrían orar por César Ortega, nos dice Bere. Tuvo un accidente y está hospitalizado. Noemí Vázquez, saludos, hermana. Mi padre necesita de Dios, es alcohólico. Ayúdenme a orar por él. Se llama Mario Vázquez. Luis dice, si Dios nada se puede, saludos desde Ordaz, Venezuela, nos ven mucho por Venezuela, un saludo, gusto escucharles. Una pregunta, hermanas, tengo poco de casada, ¿cómo puede ser una buena esposa? Tengo temor porque cometo errores y siento que puede afectar mi matrimonio, no sé cocinar y cosas así. Ay, Lizeth, ¿cómo me identifico yo con esa pregunta? Eso mismo me hacía yo y tengo 12 años de casada. Felizmente aprendiendo cada día y tuve que aprender a hacer las cosas que no sabía hacer. No te presiones porque nunca vas a hacer. Pero mire lo que correcta. le dice, disculpe mi pregunta, tal vez no va con el tema, pero estoy un poco desesperada, la misma que le dijo, pastora. Ajá. Pero desesperación también es ansiedad. Es ansiedad. Sí, porque estamos queriendo agradar a otra persona. Lo importante es que tú te sientas feliz. Beto Díaz, ¿cómo puedo ayudar a mamá? Ella está en depresión. Perdimos a mi padre hace 6 meses. La he llevado a médicos, psicólogos y sigue igual. Flor Hernández, les bendigo, hermanas. Qué bueno que toquen estos temas desde Dallas, Texas. Oración por mi matrimonio, por favor. Fíjate que también el duelo para la persona que dice que ha perdido ahí su esposo, también la pérdida de un familiar produce ansiedad, porque no queremos soltar, no queremos aceptar una verdad, una realidad, y eso nos produce a nosotros, en vez de tener sentimientos de paz, tenemos sentimientos encontrados porque empezamos, él se hubiera hecho, porque a mí, porque Sentido me de pasa, culpa. sentido de culpa, y buscamos, como te digo, en la etapa inicial, responsables, buscamos a quién culpar, y aquí no es que te culpes ni tú, ni a otros, sino que seamos responsables, que estamos viviendo un proceso transitorio. La gente le tiene miedo a la depresión, le tiene miedo a la ansiedad, y dice, vamos a ver, ¿qué me viene la ansiedad? Me viene la depresión. ¿Cuánto tiempo te dura el episodio? No pasa de 10 y 15 minutos la crisis de ansiedad, por fuerte que sea. Entonces, aprender a controlar que ya la conoce, va a llegar, pero como ya la conoce, la vas a dejar ir. Antes no la conocías, la retenías, te quedabas con ella. Y ese proceso, con la ayuda de Dios, vas a estar fortalecida. E independientemente la persona esté en un hospital, esté con un diagnóstico, esté pasando una crisis familiar, hayas pasado un abuso, cualquier cosa que sea la causa que te haya producido una ansiedad, siempre hay que ir a nuestro Redentor, a nuestro Cristo, el que llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras preocupaciones. Dice que echemos delante de las ansiedades, pero tenemos que saber qué es lo que te ocupa ahora en este momento para que el Señor ocupe el lugar que Él necesita para restablecer su gracia y su favor. Ahora, es importante, una de las cosas que de acuerdo a las peticiones, número 1, usted identifica lo que está pasando.
Uno está en problemas de salud, otro está en problemas de duelo, otro está en problemas de querer agradar a otro. Agradar a otro. O sea, uno de los puntos buenos es que sí sabemos qué es lo que está pasando. Lo que no sabemos es cómo hacerlo. qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Para las personas que están en duelo o que están en enfermedad, yo les sugiero que en primera instancia busque primeramente la paz dentro de usted. ¿Cómo la va a buscar? O busque a alguien que lo acompañe, y si no tiene nada, pues agarre una Biblia y esas personas pónganse a ver, a leer salmos, o pongan a escuchar un poco de música de alabanza y adoración, porque eso va a hacer que calme lo que usted tiene para que pueda empezar, y pídale al Señor que no nomás le identifique la necesidad que tiene, sino que le enseñe, ¿verdad? Que le enseñe a qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Sí. Porque eso entra inteligencia, entra sabiduría, entra práctica, entra temperamento, entra carácter. Pero obediencia. Ajá, no lo sabemos, nomás sabemos qué es lo que nos pasa, pero tenemos que empezar a desarrollar, porque todos los puntos que ustedes manejan, eso no nomás pasa una vez, puede ser repetitivo. Ajá, entonces puede ser o muy frecuente o temporal de vez en cuando, pero usted tiene que tener la obligación, fíjese lo que le estoy diciendo, la obligación de usted de poder entender lo que está pasando y poder tener que buscar ayuda. Y regularmente las peticiones que ponen aquí es del alma, es del corazón. Entonces usted tiene que traer alimento a su alma y alimento a su corazón. Tenemos que aprender a tener un equilibrio. Dice, el día está hecho por 24 horas. 8 horas para que podamos descansar, dormir, ¿verdad? Reposar. 8 horas para que podamos hacer el tiempo del trabajo, pero también hay 8 horas donde podemos aprender a darle el tiempo a Dios y a tu familia, a los que están cerca, poder convivir. Una persona que está en ansiedad se aísla o está pensando si me equivoco, no me equivoco, si le gusta o no me gusta. No pienses en esto. Lo primero es que tú aprendas a ser feliz. Lo importante es que nosotros tengamos la necesidad de un cambio, que nos demos cuenta que si no cambiamos nos hacemos daño a nosotros mismos. Yo siempre le digo, no debemos de cambiar por otras personas, debemos de cambiar por nosotros mismos, porque nosotros mismos nos merecemos ser felices. Yo te pregunto, ¿mereces vivir una felicidad? Tu felicidad no depende de otra persona, depende de ti, de lo que tú piensas y de lo que Dios quiere para tu vida. No lo tienes todo, pero lo vas a lograr. El proceso que Dios nos lleva es para que nosotros podamos rendir nuestra vida al Señor. Dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. En el descanso de Dios vas aprendiendo y vas dejándote guiar para que el Espíritu de Dios, que es nuestra ayuda, fíjate, nuestro consejero, Él nos guía a toda verdad y nos dice los caminos de mentira y te guía los caminos de verdad. Si hay una persona alcohólica, tenemos que reconocer que hay un grado de alcoholismo, porque nos cuesta reconocer eso, que no necesitamos ayuda, y ese vacío solo Cristo lo puede llenar. Ahora, no sé cómo estamos de tiempo para pues ya nos quedan como 4 minutos. El detalle es, por ejemplo, lo que menciona la pastora es oren. Sí, podemos orar, pero no va a ser el remedio una oración. Sí. Ahí tiene usted que trabajar. Lo primero es identificar si la persona sabe que es alcohólico y si la persona necesita ayuda. Y si necesita ayuda, usted tiene que buscar la ayuda de AA o otros organismos que pueda estar ahí a su alcance. Y segundo, si la persona no quiere o si quiere ayuda, es una persona que debe de estar dejar de estar sujeto bajo lo que está él ahorita, y lo único que tiene que hacer usted es orar, porque eso no está. ¿Por qué tiene que usted estar orando? Porque esto está fuera de su control. Así es. Porque está fuera de su control. Sí. Antes de que oremos, no sé si la persona que pidió ahí, que tiene miedo a fallar como esposa, tiene acceso a poder llamarnos y poderle orientarle y darle consejería, porque eso le está produciendo ansiedad y no se da cuenta. Pues puede dar su teléfono. Sí, 656-309-9099 para poder orientarte en algunas áreas que debemos de trabajar nosotras. O las que quieran hablarle, porque la pastora está lista. A la orden, a la disposición. Estamos ahí con un equipo de consejeras, mujeres que hemos sido procesadas también por Dios, ¿verdad? Y podemos ver su gracia y su misericordia en todas las áreas. Así es que estamos a la orden, vamos a orar, tenemos 1 minuto
para orar. Sí, oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la alabanza, Señor, al Rey, Señor, que todo lo conoce y todo lo sabe. Señor, te ponemos, Señor, en este tiempo todas las personas, Señor, presentes y no presentes, Señor, que van a ver, Señor, esta palabra, que la van a escuchar en su espíritu, Señor. Trae una respuesta del trono de tu gracia, Señor, guiándolos a toda verdad y a toda justicia, porque tu justicia, Señor, nos hace libres, Señor, a través de la sangre de Cristo. Si hubiera pecado alguno, Señor, podamos reconocer nuestros errores y arrodillarnos y pedirte perdón, Señor, y así perdonar a las personas que nos han dañado, Señor, para que haya una sanidad, Señor, dentro de su alma, Señor, porque el deseo tuyo es que nuestra alma sea prosperada en todo, Señor, y tengamos salud. Que todo pensamiento negativo, emociones que afectan, Señor, el sistema, Señor, inmunológico, todas las áreas de su cuerpo, los que están enfermos en los hospitales, toda persona que está en su hogar, Señor, los que van, Señor, en la carretera, cualquier persona en la condición que sea, Señor, tú tienes el control, y declarando, Espíritu de Dios, que tú eres el médico de excelencia, el médico de cabecera, el médico, Señor, que tiene el último dictamen, Señor, la última palabra, a pesar del diagnóstico y pronóstico que pueda haber en contrario, Dios lo revierte por cosas de bien, por pensamientos de bien y no de mal. Te bendecimos y declaramos la cobertura del Eterno sobre tu vida, sobre tu esposo, sobre tus hijos y sobre los que están en tu entorno. Que Dios te guíe para tener la sabiduría correcta y asociarte con las personas correctas. Como tu pronto auxilio, Jesucristo, Él es tu fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, pues nos despedimos, nos dio mucho gusto saludarlos, próximamente nos volvemos a ver el siguiente sábado. Sigan conectados, recuerde que el cielo no está en bancarrota y está Así el es. Señor en su trono para que usted vaya. Despídanos, pastora, y nos vemos la siguiente semana. Gracias, Mari. Siempre creo que estamos sumando y aportando, ¿verdad?, para el reino de Dios. Así es que es una bendición haber estado hoy compartiendo junto contigo en este tema especial. Así que hasta pronto, Dios me les bendiga. Muy probable nos esté acompañando estos 2 sábados. Sí, posiblemente. Sí, bueno, bienvenido, Dios los bendiga y que tengan Amén. un buen inicio de semana. Hasta Amén. luego. Gracias por acompañarnos al final de tu programa. Dios de Impacto. Dios de Impacto. Te esperamos en la siguiente emisión. Si te perdiste este programa, busca la repetición en Spotify como Shekinah Podcast y en YouTube en Shekinah Radio 95.1 FM. Comparte. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. La gloria del Señor es muy impresionante.